Voy a comentar un escrito de Bakunin, escrito en 1872, que se llama justamente Escrito contra Marx. Y aparece en este ensayo que acabo de comprarme y lo estuve leyendo. Son escritos de Bakunin desde el 52, desde su época eh, del eslavismo, digamos, de defensa de los valores rusos, hasta bueno, su transformación a al anarquismo, ¿no? Van desde el 52 hasta poco antes de morir. Él murió en 1876 y esto termina en 1872, es su último escrito. Es un escrito, bueno, más bien histórico y político, y no tanto, no tiene un enfoque teórico. Por eso no voy a usar ningún pizarrón para esto. Solamente me voy a ceñir a lo que dice Bakunin en este escrito contra Marx, que es una rivalidad que ya conocemos, ¿no? Pero yo no había profundizado en ella hasta hace muy poco. Y bueno, bueno, de hecho, hasta que no leí este escrito, que fue el primero que leí. Compré el libro y el primero que leí fue este escrito, que es el escrito contra Marx, es el penúltimo de la obra. Bueno, en este escrito es interesante porque Bakunin ya avisora en 1872, e incluso antes, en 1864, desde que se creó la primera internacional de trabajadores, que bueno, es el cariz autoritario y mesiánico de Marx, ¿no? Y su carácter también centralizador y a favor de la toma del poder del Estado. Eh, ese aspecto de la filosofía marxista todavía no estaba tan claro, pero Bakunin, bueno, lo ve claramente y lo descubre, algo que ya en el siglo XX lo sabemos, que el marxismo aplicado en política, en praxis política, bueno, se convierte en regímenes autoritarios como los que conocimos en la Unión Soviética, en China actualmente, desde 1949, y también bueno, en Cuba también es otro país que adopta también esta filosofía marxista. Bueno, esa centralización y centralización autoritaria del poder del Estado, Bakunin ya la denuncia en las actitudes que Marx tenía desde la Primera Internacional, que eran justamente la de convertir a la Internacional de Trabajadores al servicio de sus finalidades políticas, al servicio de su socialismo científico. Lo cual, bueno, son las reglas de juego, ¿no? Si cada uno hace su juego, y el juego de Marx era la toma del poder. Este, bueno, y luego es un escrito solamente que critica su aspecto autoritario y político, ¿no? No estamos criticando el marxismo como aportes teóricos a la filosofía y a la sociología, que son muchísimos y muy útiles. Yo, de hecho, los utilizo constantemente y leo a Marx continuamente, igual que cualquier sociólogo, pensador o filósofo que lea Marx para nutrirse, no para establecer un gobierno centralizado o un gobierno de partido único comunista, ¿no? Hay que separar los dos aspectos. El teórico, aportes teóricos, sociológicos, y sus praxis o intereses políticos, que eso, bueno, ya lo podemos dejar de lado, por lo menos los que no somos comunistas. Bueno, en este escrito contra Marx, Bakunin va a decir que el único objetivo de la Internacional de los Trabajadores, que se creó en 1864, la primera, es la solidaridad militante de todos los trabajadores del mundo entero. Esa debería ser solamente su único objetivo. Y debería, bueno, discutirse abiertamente y de manera libre dentro de la Internacional, sin ningún programa oficial, que era lo que Marx en realidad buscaba, convertirlo en un brazo para la toma del poder político. Bueno, la primera internacional fue en 1864. Luego ya en la segunda internacional ya realmente se cumple lo que Bakunin anunciaba aquí, y es ya la internacional adoptando el programa marxista de la socialdemocracia. Eh, que eso ocurrió ya en 1886, si no me equivoco, después de la muerte de Bakunin. Bueno, dice que en este escrito Bakunin va a decir que la asociación
Esta asociación quiere utilizar la Marx para sus fines políticos como un mero instrumento, ¿no? Denuncia esa actitud, ya en 1864 a partir de esa fecha. Dice que la asociación además, originalmente, ¿no? Como Marx quiere, no tiene un programa oficial y obligatorio de cuestiones filosóficas o políticas. O sea que no puede ser, no puede estar al servicio de un partido político o al servicio de la socialdemocracia o del Partido Demócrata Socialista Alemán, ni además adoptar oficialmente una doctrina filosófica, que en este caso sería el socialismo científico. Sino que, bueno, no, tendría que tener un carácter más abierto. Y además la asociación está privada de un gobierno centralizador que la paralice. No puede haber un gobierno, un Estado centralizador que la ponga a su servicio, sino que la asociación tiene que trabajar para sí misma, para los trabajadores, no para un gobierno centralizador como lo buscaba Marx. Luego, bueno, tiene algunos adjetivos para Marx como ceguera vanidosa. Dice que Marx tiene esa particularidad, tiene una ceguera vanidosa y una gran ambición. Y además califica a Engels como su cómplice, ¿no? Ahí es bastante rudo en esta carta, en este escrito. Ahí además, bueno, Marx lo que busca es la conquista del poder político y además convertirse en el jefe de los comunistas autoritarios de Alemania. Y bueno, esa quiere convertir en esa conquista del poder político en la finalidad de la Internacional de los Trabajadores. Y de ahí, bueno, viene la disputa entre ambos, ¿no? En 1866, bueno, ahí se realiza el primer congreso de la Internacional, creado 2 años antes en Ginebra, y ahí Bakunin ya denuncia y detecta que Marx quiere convertirse en el dictador de nuestra asociación, lo dice así, en el dictador de nuestra asociación, mediante la propaganda y bueno, y la movilización de muchos adherentes que Bakunin considera fanáticos. De hecho, la Internacional llegó a tener 1 millón de afiliados y siguió creciendo. Y bueno, y Bakunin no quiere dejarle esa organización al servicio de un partido político o de los intereses autoritarios, ¿no? De que en ese momento promulgaba Marx y Engels, sobre todo, que es el más, quizás el más crudo, el más autoritario, al menos al leerlo. Por lo menos cuando leí Principios del Comunismo, ahí se ve el autoritarismo inherente al marxismo, ahí queda un poco más palpable porque, bueno, es un escrito medio rudo. Que es Principios del Comunismo, está escrito, es un libro que está por ahí, es más crudo porque luego esta es una digresión, el manifiesto del Partido Comunista está hecho a partir de ese escrito de Engels. El escrito de Engels es más, es más desnudo, por eso es interesante leerlo. Bueno, dice que la propuesta original de la Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT, y de la internacional, de lo que llamamos la internacional, es la destrucción del Estado y la Asociación Federalista de los Trabajadores por voluntad. O sea que, en primer lugar, es por voluntad. Y además adjudica el valor político del federalismo, ¿no? Algo a lo que Marx se oponía porque era, digamos, un centralizador del poder. Luego, en 1869, va a decir Bakunin, se acerca al Partido Demócrata Socialista alemán y ahí, bueno, buscan como finalidad la conquista del poder político como condición previa a la emancipación económica del proletariado. Entonces sería una revolución de arriba abajo, no de abajo arriba como la que hiciera Bakunin. O sea que primero hay una emancipación económica y luego hay una emancipación política, cuando debería ser al revés, en el sentido de, al menos anarquista, de Bakunin. Y esto lleva esta finalidad que persigue Marx y el Partido Demócrata Socialista Alemán en 1869, es el establecimiento de un gran Estado pangermánico, que es que Bakunin lo equipara a un gobierno centralizador que propugnaba también Mazzini en Italia y también Bismarck, ¿no? Entonces él no hace grandes diferencias entre el estatismo y el centralismo que buscan Marx, Bismarck o Mazzini en Italia.
Y además, bueno, dice, así lo dice así textualmente, dice Bakunin, que Marx prodiga estas ideas para los trabajadores que tienen la desgracia de escucharle, ¿no? Eso, pero lo dejo porque, bueno, es una frase bastante calificativa e interesante. Eh, Luego dice que, bueno, claro, el programa marciano, digamos marciano porque así lo llama Bakunin, ya que el marxismo no existía todavía en esa época. El programa marxiano buscaba buscaba utilizar al proletariado para demoler como un remolque de la burguesía, ¿no? Eh, ya que ese proceso revolucionario se toma desde el Estado, o sea, desde el poder político, y solo puede ser dirigido por burgueses, o sea, por una élite de poder o por una minoría dominante. Y estos burgueses serían entonces obreros transformados en burgueses o en clase dirigente. Y a su vez, bueno, vendría luego toda la propaganda marxiana en favor de este programa político. Bueno, esto sería un poco lo que Orwell había escrito sobre la rebelión en la granja, ¿no? Como los obreros se transforman en burgueses y clase dirigentes. Algo que, bueno, Bakunin ya en 1872 lo había visto claramente esto. Y aparte lo conoció en persona, entonces me parece un documento interesante porque y actuó con él en esta militancia, no lo ve desde afuera, no es un escrito de un derechista que ve a Marx actuando desde afuera sin saber, sin conocerlo personalmente. Bakunin sí conoce hasta personalmente, hasta sus mañas conoce. Luego va a decir Bakunin que el marxismo o la filosofía marxiana es una ideología que está al servicio de los burgueses radicales, por ejemplo Engels, que sería un burgués radical, eh, que además se nutre de los fanáticos discípulos de Marx, así lo utiliza ese calificativo, fanáticos discípulos de Marx. Que bueno, yo imagino que en esa internacional aparecerían los marxistas que en ese momento habrían conseguido quizás muchísimos adherentes y las posiciones anarquistas de Bakunin empezarían a quedar en minoría, yo imagino algo así. Y Bakunin vería a estos seguidores de Marx como fanáticos, ¿no? Bueno, luego dice que la Alianza de la Internacional tiene un único programa político. Esto lo dice todavía luchando contra el comunismo centralizador de Marx. Lo escribió en 1872. Luego vamos a ver luego se va a ver que no, que en la Segunda Internacional digamos, Bakunin pierde, ¿no? Aunque Bakunin ya había muerto. En la Alianza de la Internacional el único programa político es la demolición de las instituciones políticas, del poder político, del gobierno y del Estado. O sea que combate a ultranza las teorías marcianas, la alianza de los trabajadores, que justamente no es la demolición de las instituciones políticas, sino el ocupar sus lugares, ¿no? Y fortalecer el gobierno, fortalecer el Estado y fortalecer el poder político, que es lo que buscaba Marx. Y luego, bueno, la antipropaganda es una lucha revolucionaria, dice Bakunin también, la antipropaganda contra la propaganda marxista que estaba funcionando en ese momento. Dice además que la Asociación Internacional de Trabajadores no debería ejercer ninguna censura ni además ninguna verdad oficial. Debería ser de carácter abierto, solamente que participen allí los proletarios que quieran lograr su emancipación. Entonces, bueno, el marxismo propone una política positiva, no una política negativa como la que él propone, que es la demolición del poder político y del Estado. Bueno, el marxismo propone una política positiva, que eso es igual a una política de Estado. Luego, en este escrito, Bakunin menciona el Congreso de Basilea de 1869, en el que dice que en ese momento hubo un ataque directo de Marx con su ejército. Estamos hablando de 1869, o sea que son 5 años después de creada la Internacional, y 2 años y 3 años después del primer Congreso Internacional.
Bueno, ahí lo llama así, el ejército, el ataque directo del ejército de Marx. Luego también menciona otra fecha que es Londres 1871. El Congreso General, o sea, de la Internacional, adopta el plan marciano y dictatorial. Bueno, ya en 1871 lo adopta el Congreso, ¿no? Aunque todavía no como internacional, porque yo había dicho que esto iba a suceder en 1886, por ahí en la Segunda Internacional. Bueno, pero el Congreso General sucede mientras funciona la Primera Internacional. Bueno, en 1871 entonces se da la derrota de las luchas anarquistas o a favor de la emancipación proletaria de los no comunistas, ¿no? Entonces el Congreso General adopta el plan marciano y dictatorial, lo llama así, dictatorial. Y esto es una transformación de la internacional en un inmenso y monstruoso Estado, porque, como dije antes, ya tenía más de 1 millón de afiliados. Entonces, convertir una asociación de más de 1 millón de afiliados, de 1,5 millones de afiliados, en un programa al servicio de una ideología, ya es sin duda, adquiere un carácter inmenso y monstruoso. Más ligado a la posibilidad de tomar el poder del Estado. Bueno, y luego va a decir que Marx ideó entonces una cuarta clase gubernamental, que sería la de los burgueses intelectuales o la de los burgueses socialistas o la de los burgueses radicales. Como dije, Engels sería un caso. Luego dice que Marx y Engels propugnan pugnan por un gobierno muy fuerte para someter al proletariado más desgraciado, el más desheredado, el más miserable y el más analfabeto. O sea que lo que él percibe es que el proletariado no ideologizado, el que se reúne más espontáneamente en la Asociación Internacional de Trabajadores, queda sometido a al gobierno fuerte que proponen Marx y Engels, ¿no? Que es algo que ya hemos visto, que lo podemos ver hoy en China, en Cuba, y existió también en la Unión Soviética, que obviamente el trabajador analfabeto, el más miserable, queda por fuera de la organización del Partido Comunista centralizado, que centraliza el poder. Luego dice Bakunin, reivindican en cambio a la canalla popular, porque justamente es el gran olvidado de Marx y Engels. De hecho, Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, cuando distinguió las diferentes clases sociales, ya escribió sobre los que no tienen clase, los desclasados, la infraclase, que eran el lumpen proletariado. Una idea que a muchos comunistas les parece útil para poder someter sin duda a esos proletarios que son bastante indóciles y que no se pliegan a una doctrina oficial. Bueno, en cambio Bakunin reivindica a la canalla popular. Esto lo acerca un poco a Foucault, o sea, al pensamiento de Foucault, de reivindicar las pequeñas resistencias, a los grupos más olvidados de cualquier movimiento político y social. O sea que acá tenemos una conexión de 100 años después entre Bakunin y Michel Foucault. Luego, el socialismo científico, va a decir Bakunin, es una organización de un gobierno, de una nueva sociedad, por socialistas intelectuales. O sea, es un gobierno que crea una nueva sociedad y está gobernada por socialistas intelectuales. Eso es el socialismo científico para Bakunin, que es, y lo equipara a el peor de los gobiernos despóticos, peor incluso que los gobiernos monárquicos. Algo que también de alguna manera podremos pensar si en la URSS, con los campos de concentración en Siberia, que pueden ser quizás muchísimos hechos muchísimo más crudos que los que existieron durante el antiguo régimen, ¿no? O si no, igual, como quieran verlo. Bakunin entonces es contrario a los radicales burgueses y a los burgueses socialistas. Él reivindica a la clase proletaria pura. Además califica a Marx en este escrito como un Moisés para la Asociación
Internacional de Trabajadores, que además escribe un decálogo político como propaganda oficial y además obligatorio, o sea que equipara más a Marx a un Moisés. Eh, y además, bueno, Bakunin marca el crecimiento de los demócratas socialistas de Alemania y con eso el pangermanismo que mencionábamos antes. Eh, bueno, con un programa marciano. O sea, el programa marciano termina involucrándose a este partido de los demócratas socialistas de Alemania. El ideal bakuniano de la emancipación proletaria es un poco humanista y vago, pero es la idea de Bakunin. También también podremos criticar a Bakunin por ser digamos por no ofrecer una ideología que tome el poder político también. Una ideología bastante laxa, humanista y laxa, que no ofrece posibilidades para que haya una revolución proletaria. Eso podría decir un comunista. El ideal bakuniano de la emancipación proletaria es esto lo voy a citar textual: el triunfo de la voluntad es la conquista y la realización de la plena libertad y del pleno desarrollo material, intelectual y moral de cada uno, mediante la organización absolutamente espontánea y libre de la solidaridad económica y social tan completa como sea posible entre todos los seres humanos que viven sobre la Tierra. Bueno, esto lo dice casi a lo último, ese sería el ideal bakuniano. O sea, y eso sería además un ideal para movilizar a la Asociación Internacional de Trabajadores. Como vemos, claro, en esta frase no hay un programa dogmático ni un programa oficial al que seguirse, sino que, bueno, es un poco amplio su proyecto. Además, bueno, dice Bakunin que Marx introduce el principio del Estado, que en Dios y el Estado, Bakunin escribe un ensayo muy bueno sobre el principio del Estado. También escribe sobre el principio de autoridad, principio de rebelión, principio del Estado. Y bueno, y liga a Marx con el principio del Estado y lo termina ligando al programa de la Internacional. Entonces, bueno, equipara a Mazzini con Marx. O sea, que buscaba Mazzini, que busca Marx, la educación y la instrucción popular en manos del Estado. O sea, que personas iluminadas, más inteligentes, más aburguesadas, que hacen una instrucción popular, bueno, de las masas, ¿no? O sea, que sería otra forma de despotismo y otra forma de estatismo. Luego va a decir Bakunin. Marx y sus agentes secretos, dice, utiliza estos términos. Marx y sus agentes secretos en toda Europa están al servicio de la vigilancia de las corrientes de opinión y además esto lleva a la inevitabilidad de la fuerza armada, interna y externa. O sea, porque los agentes secretos de Marx dice que andan por toda Europa haciendo una vigilancia de todas las corrientes de opinión. O sea que evidentemente el marxismo lleva a tener que armar unas fuerzas armadas internas y externas. Externas para expandirse e invadir países no comunistas, e internas para repeler la rebelión y los sistemas más recalcitrantes de la sociedad, que serían los miserables o los desgraciados, ese tipo de sector social. O sea que, bueno, sí, el sector social olvidado del marxismo sin duda son los últimos estratos, ¿no?, de la clase obrera. De hecho, bueno, si tomamos como ejemplo al Che Guevara, que fue un seguidor de Marx y que también hizo una praxis también de centralización del poder, el Che Guevara llegó a afirmar que justamente los bajos salarios de Cuba cuando ellos gobernaban eran eficientes para producir más. O sea que el tema del salario en el caso del trabajador pasaba a estar al servicio de los fines políticos y estatales del nuevo gobierno de Cuba. Y si eran bajos, eran útiles porque por eso podías producir más, podías hacer más carreteras, podéis hacer más, gastar menos dinero en mano de obra y construir más escuelas, por ejemplo, o construir misiles, etcétera. Eso, bueno, lo dijo Marx creo que en el 64, en Montevideo, lo dijo en una conferencia, de que, bueno,
de que para producir más había que bajar salarios. En el caso de Cuba, ¿no? No lo estaba diciendo que eso lo hicieran los países capitalistas. Luego Marx y el Estado, lo que termina Marx con relación al Estado es en un gobierno gigante reinado por una inteligencia científica y en contra de las masas. De hecho, bueno, el socialismo científico de Marx solamente puede ser seguido por intelectuales que entiendan esa ciencia, o sea que es un despotismo de científicos o de intelectuales o de clase dirigentes, en este caso como el Che Guevara, por ejemplo. Esto lleva, bueno, al gobierno más despótico imaginable, dice Bakunin, a una nueva clase, a una jerarquía de sabios y a una minoría dominante. El gobierno de Marx necesitará una fuerza armada para repeler la rebelión de los analfabetos y los miserables que quieran levantarse y derribarlo todo. Entonces, bueno, hay una igualdad natural con el estado de Bismarck y bueno, la fuerza armada en el sistema marxista se necesita entonces una fuerza armada exterior para la conquista y una interior para la represión. O sea que con Marx, aún así, la clase obrera tendría que seguir siendo revolucionaria, ¿no? Este, bueno, porque bueno, se sometería a un nuevo jefe, a un nuevo amo. Luego hay una carta que no está en este libro, que es una carta de julio de 1872. Todo esto que yo estuve comentando lo escribió en noviembre, diciembre del 72. Esto lo escribió en julio, es un poco antes. En esta carta, Bakunin dice que Marx es un comunista autoritario y centralista, que quiere lo que nosotros, o sea, la emancipación de la clase obrera, pero en el Estado y por el Estado, con una dictadura de un gobierno provisional, poderoso y despótico. Y bueno, esto lleva a un Estado, eso llevaría a que el Estado sea el único propietario, que es bueno, algo que vimos con el marxismo-leninismo y con el marxismo-stalinismo, o con el castrismo también, que el Estado se convirtió en el único propietario de los bienes de producción, de las tierras y del capital, y no terminó en ninguna apropiación del pueblo trabajador de los medios de producción. Bueno, esto Bakunin en 1872, con bastante ingenuidad y claridad ya lo había advertido, ¿no? Y bueno, este gobierno, este Estado como único propietario que propugna Marx, es contrario a una federación de asociaciones obreras que es la que buscaría el anarquismo o el anarquismo, el anarcosindicalismo de Bakunin, ¿no? Una federación de asociaciones obreras. Y justamente el Estado centralizador de Marx reprimiría cualquier federación, este, cualquier federación que pudiera poner en disputa el poder monopólico del Estado. Luego, bueno, Bakunin aparte en esta carta dice que justamente hay un derecho de todos los hombres a seguir las teorías que quieran. O sea que de alguna manera acá está Bakunin está reivindicando la libertad de expresión o una libertad para adoptar uno la doctrina que quiera. O sea, es un libertario. Algo que, bueno, el marxismo, a lo que el marxismo se opone. Así que, bueno, y luego termina calificando a Marx como un personalista. Nada, interesante este ensayo y lo dejo por acá. Esta es la visión entonces de Bakunin sobre Marx, escrita en 1872 y desde el mismo espacio en el que Marx se movía, por eso me parece sumamente interesante. Y bueno, y además acertó en todo, ¿no? Eh, Todo lo que está escrito acá es justamente lo que sucedía en esa época, en 1870, y luego lo que sucedió todo en el siglo XX, con la praxis política de la ideología del socialismo científico.